Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias, hermano Abraham, por la presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Hoy, hermanos, quiero hablar de algo que vivimos en nuestra vida y que todavía algunos pues lo podemos seguir viviendo por el tiempo que Dios nos conceda de vida. Pero fíjense, hermanos, allá, como ya les decía, a veces nos damos a la tarea de, en algún momento, de leer algunos artículos, algo que nos llama la atención de lo que el mundo investiga, ¿verdad? Y fíjense que me llamó la atención una investigación que hicieron con relación al ser humano. Dice que el ser humano tiene 2 edades. Y dice uno, ¿cuáles son esas 2 edades? Y ya dentro del artículo dice, pues existe la edad biológica y la edad cronológica. Y uno dice, pues ¿cuáles son esas 2 edades y por qué las definen de esa manera? Y ya entrando a materia, dice que la edad cronológica, hermanos, es el año en que nacimos, hasta el tiempo actual en el cual estamos viviendo. Unos podemos tener 10 años, unos pueden tener 20 años, 30, 40, 50, porque ese lo marca el tiempo, ¿cierto o no? ¿Ustedes sí se acuerdan la fecha de su nacimiento? ¿Cuántos años tienen entonces? Cronológicamente, hermanos. Bueno, es difícil esa pregunta porque cuando nos preguntan la edad, creo que a muchos nos cuesta trabajo decirla. Y creo que no, hermanos, yo creo que es el tiempo porque es ahí donde vamos a llegar a esa parte. La edad cronológica ciertamente lo marca el tiempo, ¿sí? El tiempo que llevamos de vida es la edad cronológica que tenemos. Pero me llamó la atención cuando dijo, ¿y la edad biológica cuál es? Pues es la que le damos a nuestro cuerpo, hermanos, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que hay gente que tiene, voy a decirlo así, 60 años y se ve todavía una persona muy lúcida, muy fuerte, muy capaz en sus sentidos, ¿no? Y es ahí donde decimos, pues, ¿cómo ha sobrevivido? Bueno, perdón, la palabra sobrevivido es algo que no corresponde. ¿Cómo ha vivido tanto tiempo, no? 60 años, pues son una edad muy avanzada, ¿verdad? 70, cuanto más, ¿no, hermanos? Imagínense en alguien que nos encontremos, que digamos por ahí 80 años y que todavía lo encontremos con esa lucidez en la forma como habla, cómo camina, cómo hace algunas actividades todavía en su forma de ser, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por qué llegan hasta esa edad, hermanos? ¿Cuál creen que sea esa razón? Una buena alimentación, el cuidarse, ¿no? El dormir correctamente las horas correspondientes, el hacer una actividad física y hace que esa persona, a lo mejor, hermanos, cuando lo veamos, pues lleva una vida muy disciplinada, vamos a decirlo así, para poder vivir tantos años, ¿no? Imagínense, hermanos, cuando le llega a lo mejor suceder que empieza a perder la vista, ¿qué hace? Va con el médico correspondiente y ya le manda a lo mejor anteojos, ¿no? O le prescribe unos anteojos para que pueda ver mejor. Cuando en algún momento, hermano, se pierde lo que es la parte de alimentación, ¿qué sucede? Pues va con el nutriólogo, ¿no? Y ya el nutriólogo le da una dieta correspondiente para que él pueda continuar con su vida. ¿Qué más, hermanos? Cuando en algún momento le empiezan a llegar los achaques, dolores de las manos, las rodillas, con un traumatólogo, con el pediatra, y fíjense, hermanos, todo eso se va consultando y hace que su vida sea prolongada, ¿cierto o no? Yo creo que así, hermanos, en nuestra vida también sucede lo mismo. Nosotros, hermanos,
a veces representamos lo que a veces es nuestro cuerpo, ¿cierto o no? Hay una historia, hay un escritor, un psicoanalista, hermanos, que me llama mucho la atención su forma de escribir, pero él cuenta una historia que era una persona que andaba investigando dónde vivían las personas más longevas. Longevas es las personas de mayor edad. Y le dijeron un lugar donde tenía que ir y ahí se iba a encontrar a las personas que tenían mucha edad. Él, en su curiosidad, pues llegó a ese lugar y entrando, hermanos, en el pueblo, fue y tocó en la primera casa. Y platicando con la persona que salió a recibirlo, pues ya entablando ese diálogo, pues ya le preguntó su edad. ¿Y qué creen la edad que le dijo? No, pues tenía 90 años, hermanos. Fíjense, 90 años. Pues él, no quedándose con esa intriga, con esa curiosidad, siguió cuestionando a los pobladores de ese lugar. El siguiente le dijo, pues yo tengo 93 años, otro 98, y así fue incrementando la edad, hermanos. Pero una persona le dijo, miren, hace poco llegó una persona y se instaló en aquella casa. Yo creo que esa persona es la que tiene más edad. ¿Por qué no va y le pregunta? Y esa persona, con la curiosidad, va y le pregunta. Y casualmente toca y le sale una persona y él empieza a platicar con él. Cuando pues ya sale la curiosidad de preguntarle su edad, ¿qué edad creen que tenía? ¿Qué edad creen que tenía, hermanos? No, hermanos, ¿saben cuánta edad tenía? 30 años. ¿Pero por qué 30 años si se veía más grande y todos lo veían como una persona muy adulta? Por su forma, como se cuidaba él, ¿cierto o no? Bien, hermanos, quiero iniciar con este pasaje y yo les haría una pregunta. Si no me la quieren contestar, no me la contesten, hermanos. ¿Nosotros cuidamos nuestro cuerpo? Porque fíjense, la palabra de Dios es muy clara, Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Por ahí empieza a surgir algo interesante, Y ese es otro tema muy interesante, hermanos, lo que ahorita escuchamos. Y bueno, les hago el comentario, me da gusto, hermanos, que los que se cambiaron de lugar aceptaron, como dicen por ahí, ese reto, de cambiar costumbres, paradigmas por ahí. Ya por aquí veo que algunos, aunque sea, se cambiaron del otro lado, pero se cambiaron. Y eso es bueno, hermanos, porque hay que cambiar cosas que a lo mejor estamos haciendo mal. Fíjense, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer el versículo 23, hermanos, y de aquí voy a partir. Dice así: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Son tres cosas, hermanos, que nosotros debemos de guardar. Y sí, hermanos, yo entiendo esta parte cuando hablamos mucho de la palabra de nuestro Dios, alimentar el espíritu, alimentar el alma y todo eso, hermanos. Pero ¿qué creen? También hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Si en algún momento tenemos una enfermedad ya crónica, hermanos, hay que cuidar el cuerpo, ¿sí? Y esa es la parte que aquí, fíjense, en el apóstol Pablo nos está reiterando. Esto no es nuevo para nosotros, hermanos. ¿Qué creen? Esto también está en el Antiguo Testamento. ¿Quieren verlo? Deuteronomio capítulo 6, hermanos. Vamos a Deuteronomio. Dentro de lo que conocemos, hermanos, como esta parte de la repetición de la ley, que es Deuteronomio, se le vuelve a recordar al pueblo algo interesante, hermanos. Dice el versículo número 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma y con todo tu poder. Cuando demostramos un amor hacia alguien, lo cuidamos, ¿cierto o no? Y en este caso, cuando nosotros decimos ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer con este cuerpo que Dios nos ha concedido? Pues cuidarlo, ¿no? Tanto espiritualmente como físicamente, hermanos. Entonces, hermanos, por ahí, pues hay que cuidar también nuestro cuerpo. Pero fíjense, hermanos, yo esta parte solamente la toco de una manera así muy superficial, porque yo también quiero irme a otra edad que tenemos. Yo les mencioné el artículo, hermanos, que hablaba de la edad cronológica y la edad biológica, ¿sí? Pero viene algo muy interesante, hermanos, que también la Biblia nos habla. ¿Y saben cuál es? La edad espiritual, hermanos. ¿Qué edad tenemos espiritualmente, hermanos? ¿Cuándo se dio ese nacimiento nuevamente en nuestra vida? En la Biblia sí se han dado cuenta, hermanos, que habla de varios nacimientos. ¿Cuáles son esos nacimientos que se hablan, hermanos? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Todos nacimos en algún momento, ¿no? Todos en algún momento dijeron, mira, ya nació y ya nos pusieron nuestro nombre, ¿cierto o no? Ese es el nacimiento físico. Pero fíjense, amados, esta plática que tenía nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo habla de esos otros nacimientos, ¿sí? Y lo dice muy claro, hermanos. Y aquí hago como un preámbulo, hermanos, en el sentido que nuestro Señor Jesucristo lo hablaba de una manera que el propio Nicodemo, que era un hombre muy importante dentro del pueblo de Israel, no lo entendió. Y le dice claramente a nuestro Señor Jesucristo, si tú lo que yo te estoy hablando no lo entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Por eso nosotros hoy tenemos que entender esta parte para poder entender que cuando nosotros nacemos de la parte del agua, empezamos nuevamente ese crecimiento, pero ahora de manera espiritual. Voy a darle lectura. Dice así el versículo número 1, San Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Jesucristo ya le estaba dando esa importancia a ese nacimiento. Pero aquí vamos a ver, hermanos, ¿Nicodemo lo entendió? No. ¿Por qué? Dice el versículo 4, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí, amén, hermanos, y ahí casualmente habla de esos otros dos nacimientos, nacimiento del agua y nacimiento del Espíritu. Estos dos nacimientos, hermanos, es un tema muy particular que podríamos hablar, hasta tardarnos un tiempo, hermanos, para hablar de ellos. Yo solamente lo voy a ver de esa manera muy superficial, pero si ustedes se dan cuenta, ¿Nicodemo entendió las palabras que Jesús le estaba diciendo? No, él no entendió, porque él lo vio literalmente, hermanos. Él dijo, a ver, yo tengo 50 años, ¿y otra vez volver a nacer? ¿Otra vez volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pues eso es imposible. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de otro nacimiento. Ese nacimiento de agua que se da, ¿cuándo, hermanos? Cuando se da nuestro bautizo, ¿sí? A ver, hermanos, y ahí viene una pregunta. ¿Ustedes sí se acuerdan el día en que fueron bautizados y volvieron a nacer? ¿Alguien que quiera compartir su fecha? El resto tendría 35 años aproximadamente de bautizada. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir?
23 de marzo del 2013. Fíjense, nuestra hermana va tres, fíjense, ya lleva 21 años. ¿Sí, hermano? Marzo de 1986. Échale, hermanos, ¿cuántos años ya llevamos de bautizados? Muchos años, ¿no? Pero fíjense, hermanos, más de 30, hermana. Del 70, no, hermana, creo que en el 70 yo todavía no nacía o ya estaba naciendo, pero bueno. Bueno, fíjense, hermanos, muchos hermanos nos acordamos de la fecha del nacimiento cuando nos bautizaron. Y eso es algo que, hermanos, nos debemos de acordar. ¿Por qué? Yo se los resalto, hermanos, porque en esa fecha, casualmente, hermanos, nosotros hicimos un pacto ¿con quién? Con Dios. Nos comprometimos a cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto o no? Y a partir de ahí, hermanos, empezamos a nacer, empezamos a caminar en este camino en el cual andamos. Es interesante, hermanos, hablar de esto porque fíjense que el apóstol Pedro habla de algo muy interesante. Epístola del apóstol Pedro, primera carta que él escribiera, capítulo 2. A un niño físicamente, hermanos, literalmente, hermanos, a un niño cuando nace, ¿qué es lo que se le da? La leche, ¿no? Leche materna, leche, bueno, en sus diferentes presentaciones, pero el niño siempre debe de recibir esa leche materna. ¿Por qué lo menciono? Porque el apóstol Pedro lo dice de esta manera y no está alejado de ese concepto o de esa idea. Dice así, dejando 2:1 de la epístola del apóstol Pedro. Dice así, hermanos, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche ¿qué? Espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. ¿Qué está haciendo, amén, hermanos? ¿Qué está haciendo mención aquí el apóstol Pedro? Que nosotros, hermanos, cuando empezamos a conocer el Evangelio, empezamos a adquirir esa leche. Pero llega un momento, hermanos, que, fíjense, hermanos, ¿qué pasaría si a un niño literalmente le dieran una leche adulterada? Se enferma y hasta se puede morir, ¿cierto o no? Por eso siempre las mamás procuran darle la mejor leche, ¿cierto o no? La materna. Entonces aquí, hermanos, si ustedes se dan cuenta, dentro de este camino que vamos transitando, vamos a tener un crecimiento espiritual. Y es la parte, fíjense, hermanos, que cuando empezamos a analizar esta idea, crecer espiritualmente implica dejar muchas cosas, ¿como cuáles? Vuelvo a leer el versículo, hermanos. Dejando pues toda malicia, engaño, fingimientos, envidias, detracciones. ¿Cuántas cosas, hermanos? 5 cosas, hermanos. Y como diría el apóstol Pablo, ¿no? Allá en carta a los Efesios. Y estas y muchas más, cuando está hablando de las concupiscencias de las carnes, ¿no? Cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, hermanos, todo esto empieza a desaparecer. Pero aquí hay algo muy interesante, hermanos. Cuando somos sellados por el Espíritu de nuestro Dios, cuando nos bautizamos, el trabajo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida es muy importante. Porque si nosotros no lo dejamos trabajar juntamente con nosotros, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? No vamos a crecer, nos vamos a quedar en una estatura solamente ahí, hermanos, y nunca vamos a crecer, porque todavía en nosotros, ¿qué creen que va a haber? Fingimientos, envidias, detracciones. Y fíjense quién más lo decía, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, perdón. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Dice así, hermanos.
De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en quién. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora. ¿Por qué? Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros, fíjense, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Y esta es una realidad, hermanos. ¿Cierto o no? Porque en algún momento podemos tener ese pensamiento de envidia, de celos, de contiendas. Y entonces, hermanos, nuestro crecimiento espiritual, ¿creen que ha sido congruente desde el momento en que nos bautizamos? No. Yo puedo pasarme aquí, hermanos, 30 años, y esto es algo que en algún momento, hermanos, pasa en los que ya somos nacidos dentro de la iglesia. Los que somos ya nacidos dentro de la iglesia, hermanos, pues ya llevamos un camino recorrido, ¿no? De niños nos trajeron aquí, estuvimos con los jóvenes, formamos una familia, pero ¿qué creen? El crecimiento no ha funcionado, hermanos. Ahora sí, como decíamos en la mañana, hermanos, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros, de cada uno de nosotros, hermanos. Porque cuando no dejamos estas cosas que aquí menciona el apóstol Pablo, lamentablemente no crecemos. Nos quedamos estancados. Y yo puedo tener toda una vida dentro de la iglesia, hermanos, 50 años dentro de la iglesia, pero si no he cambiado, no he crecido. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, carta a los Hebreos, hermanos. Es algo triste, hermanos, pero algo real. Dice carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Capítulo 5. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, haciendo alusión a sus cartas que él escribiera, hermanos, él, si había una necesidad dentro de la iglesia, él reprendía, ¿cierto o no? Y exhortaba, invitaba para que hubiera un cambio. Y en el pasaje anterior que leíamos, ustedes se dieron cuenta, él les está diciendo a los hermanos de Corintio que todavía existía entre ellos, ¿qué? Celos, envidias, contiendas. Y si existe, hermanos, él no tenía que callarse para decir, hermanos, hay que cambiar, ¿cierto o no? Curioso fuera, hermanos, que el apóstol Pablo escribiera y les dijera, no, pues estás haciendo bien la vida, estás viviendo una vida ordenada delante de Dios, ¿no, hermanos? Allí en la carta, en esta misma carta que a los Hebreos, en el capítulo 12 dice que Dios al que toma por hijo, ¿qué hace? Y es una realidad, hermanos. Y el ejemplo, como lo dice el apóstol Pablo, las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza son puestas. Cuando en algún momento, hermanos, estamos haciendo algo incorrecto, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Porque si no lo hacemos ese cambio, ¿ustedes creen que podremos llegar a la vida eterna? Dice el Salmo 24, hermanos, y nada más como introducción así se los menciono. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Sí? Aquí venimos, hermanos, para ser mejores delante de Dios. Y si hoy me dicen que tengo que cambiar y hacer cambios radicales en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Cambiarlos. Les voy a poner un ejemplo, y a lo mejor se los comparto hoy, hermanos. Fíjense que teníamos la costumbre de tomar algo que a muchos nos gusta y a lo mejor algunos todavía lo están haciendo en este tiempo, en este momento. Un gansito, ¿sí saben qué es un gansito, verdad? qué bueno que ya lo identifican. Bueno, a mí una ocasión, hermanos,
Yo compartía, les llevaba a veces póster a los hermanos donde estaba y les llevaba este alimento, un gansito. Pero un hermano se acercó y me dijo, hermano, ¿sí te diste cuenta de qué está hecho el gansito? De grenetina. Sí saben qué es la grenetina, ¿no? Ah, qué bueno. Bueno, cuando en el momento que él me lo dice, ¿qué creen que hice? Hermanos, pues es un alimento, pues muy sabroso. Un cambio. ¿Por qué? Porque Dios nos está perfeccionando y haciendo mejores. Y cuando aceptamos el cambio o aceptamos el consejo, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. Fíjense, hermanos, este pasaje va muy acorde a esto, dice el capítulo 5 de Hebreos. Vamos a leer el versículo 12 de esta manera y dice así: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. ¿Sigo en la lectura? Que cualquiera que participa de la leche, ¿cómo es? Es inhábil para la palabra de la justicia, porque es todavía un niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Dice algo real, hermanos? ¿Algo cierto? Sí, hermanos. Yo lo vuelvo a repetir. A lo mejor muchos nos hemos quedado en esa etapa de la niñez y todavía cuando nos hace alguien o un hermano, nos enojamos. ¿Y qué hacemos? Hacemos hasta nuestro berrinche como los niños, ¿no? Ya no voy a esa iglesia porque ahí está el hermano que me cae bien mal. O ya no voy ahí porque pues están los hermanos que no me saludan. ¿Hacemos el berrinche como niños? Sí, porque somos todavía como niños, hermanos. Somos niños. La vianda fuerte para nosotros todavía no es. Porque todavía no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. El expresar una edad espiritual, hermanos, es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí vemos el nivel de espiritualidad que tenemos cada uno de nosotros. Nos vemos, hermanos, reflejados cómo hablamos, cómo actuamos, qué pensamos en algún momento, hermanos. Y eso, hermanos, también lo podemos reflejar en el mundo, hermanos. Yo me encuentro mucho este aspecto, hermanos, en el mundo, y se los voy a compartir como en el trabajo. Cuando llegamos y a veces nos dicen, ay, qué feo día, está lloviendo, ay, qué feo día, hace mucho calor, ay, qué feo día, está haciendo harto frío. ¿Y nosotros qué decimos? Les decimos, sí, es cierto. Al contrario, hermanos, yo creo que debemos decirle, dale gracias a Dios que te ha dado la vida y has podido ver una de sus obras. ¿Pero podemos caer en el mismo juego que ellos, hermanos? Claro que sí, hermanos, pero ahí es cuando empezamos a distinguirnos de la parte espiritual. El espiritual, fíjense, vamos a revisar a la carta del apóstol Pablo, en la primera carta, pero ahora en el capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2. Y aquí lo llama muy radical, hermanos, aunque el apóstol Pablo lo hablaba de una manera para poderlo entender. Aquí fíjense, hermanos, cómo lo está expresando. Dice, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Dice el versículo número 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque ¿qué le son? Y no las puede entender
porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Y esto es algo, hermanos, que vamos a explicar con un ejemplo, hermanos. En el mundo, hermanos, ¿es fácil que ellos entiendan qué es el perdón? No, hermanos. Al contrario, para ellos, cuando les hablas del perdón, oye, pues te hizo esto, pues perdónalo, ¿no? Pues acuérdate, pues no entiende. No, ellos te dicen al contrario, ¿perdonarlo? Eso no, al contrario, nada más deja que se descuide y ¿qué le voy a hacer? Me voy a vengar. Para nosotros, hermanos, entender el perdón, ¿creen que sea algo fácil, difícil o imposible? Pues difícil, hermanos. Puede ser difícil, pero sí lo podemos hacer cuando somos hombres espirituales o seres espirituales, ¿cierto o no? Y ahí se ve nuevamente nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Todavía como niños? ¿O somos ya personas maduras? Fíjense, en la primera carta aquí mismo, ahorita que estamos aquí, el apóstol Pablo reiteraba mucho esta parte y dice ahora en el capítulo 14. Estas palabras que va a mencionar adelante, hermanos, a ver si las podemos acomodar ahorita en lo que estamos platicando. Dice así el capítulo 14, pero ahora nos vamos a ubicar en el versículo número 20. Y él hablaba exactamente de esta parte del crecimiento espiritual. Dice así, hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños ¿en dónde? Pero perfectos en el sentido. Cuando nosotros vamos creciendo, esto es lo que nos pide nuestro Dios. No ser niños, ¿cierto?, en el sentido, sino ¿en qué? En la malicia. Yo me acuerdo, y este ejemplo es un ejemplo creo que hasta muy burdo, hermanos, así en el sentido de que es muy coloquial que lo mencionemos, ¿no? Cuando los niños juegan, cuando son pequeños, a ellos no les importa si el otro hermanito es grande, es pequeño, es de blanco, es oscuro, no, se ponen a jugar. Si en algún momento llegan a tener un accidente o se golpean, pues se van llorando, ¿no? Pero ¿qué sucede después? Nuevamente regresan y empiezan a jugar. Y esto es lo que casualmente el apóstol Pablo hace alusión, ¿no? Cuando nosotros, hermanos, nos llega a suceder algo, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar la forma cómo entablar nuevamente esa relación, esas relaciones humanas. Hoy, hermanos, en este trimestre se está hablando de ¿qué? Relaciones humanas. Y sí se dan cuenta que las relaciones humanas son muy complejas, muy difíciles, cuando no ponemos de nuestra parte y cuando no actuamos bajo la voluntad de Dios. Es difícil, hermanos, pero no imposible, y lo podemos hacer. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 47. Esta idea, hermanos, pues también la plasma el profeta Ezequiel, pero él la plasma de una manera en la cual él lo menciona de un crecimiento a través de esa agua que va subiendo poco a poco. Yo lo voy a utilizar, hermanos, en este momento para que podamos entender que nosotros, hermanos, también nos pasa lo mismo. Voy a poner a partir del momento en que llegamos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, hermanos, somos inhábiles, porque el hermano cita un pasaje bíblico y no lo ubicamos. Tengo que ir al índice y buscar a ver dónde está el libro, luego el capítulo, y ya cuando encontré la cita, ¿qué creen? Ya van hasta la segunda o tercera cita adelante. Entonces, en ese sentido, pues no somos hábiles para el manejo de las Sagradas Escrituras. Pero pasa el tiempo, hermanos, va sucediendo que vamos creciendo y llega un momento en que cuando cita el hermano un pasaje, ya se nos hace muy fácil ubicarlo y hasta nos ponemos de pie para darle lectura. Este ejemplo que ahorita les cité, hermanos, está plasmado aquí, algo parecido, en el sentido de que el profeta Ezequiel habla de una persona que pasa por un río. Y voy a leerlo, hermanos, y dice así, capítulo 47, voy a leer a partir del versículo número 3. Y dice así, de esta manera:
Y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y midió 1000 codos, e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, e hízome pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, e iba ya el arroyo que no podía pasar, porque las aguas se habían alzado, y el arroyo no se podía pasar, sino ¿cómo? A nado. ¿Sí se dieron cuenta cómo fue creciendo esa agua y cómo fue subiendo en la persona? Así es la palabra de Dios en nosotros, hermanos. Cuando tenemos ese crecimiento espiritual, así va creciendo la palabra, poco a poco, hasta que llega un momento en que, hermanos, nos volvemos ágiles en la palabra de Dios. Tomando este ejemplo, hermanos, ¿quién sabe nadar? ¿En agua normal o en aguas abiertas? Dice parejo, hermanos. Qué bueno. Hace poco tuve una experiencia con un compañero que fuimos a una situación, a un lugar donde hay playa, y fíjense, hermanos, sin querer, pues estaba tomando él clases de natación, yo también, y sin querer nos metimos al mar. Y nos fuimos hasta la boya. ¿Sí se dan cuenta que hay boyas que señalan lugares? Y sí, y hasta allá, primeramente yo me fui y llegué, toqué la boya y me regresé. Y ya cuando él me vio que regresó, me preguntó, me dijo, oye, ¿fuiste hasta la boya? Y digo, sí, llegué hasta allá. Pues él no se quedó con la duda, que se mete y ahora se fue hasta allá. Y también llegó y tocó y regresó. ¿Se puede hacer, hermanos? Sí, hermanos. Depende de nosotros, qué tanto podamos hacer y nuestro crecimiento, qué tanto lo dejemos crecer, ¿cierto o no? El agua nos va a ir subiendo poco a poco, pero cuando llegue el momento de nadar, pues hay que hacerlo, hermanos, de esa manera. Hoy ya les di a la parte, a lo mejor informativa, hermanos. Ahora viene la parte que nos va a ayudar con estos pasajes. Quiero iniciar con este pasaje, hermanos. Para hacer las cosas, hermanos, y inicio con estas preguntas. Para hacer cualquier cosa hacia Dios, ¿creen que haya un límite de tiempo? No. Vamos a iniciar con este pasaje. Profeta Isaías, capítulo 40. Y a veces, si escuchaba, en algún momento llegué a escuchar estas palabras, hermanos, se las comparto, porque también, si no conocemos la parte negativa, como dicen por ahí, pues no sabemos lo que puede suceder, ¿no? O lo que sucede. Un hermano decía, yo ya trabajé en la iglesia. Ahora que trabajen los jóvenes. Y lo decía así muy abierto. Y yo decía, a ver, hermano, yo creo que mientras Dios nos dé vida, hay una esperanza. Y así lo dice Salomón, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras Dios nos dé vida, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué? En la parte espiritual. ¿En qué? ¿Cómo podríamos trabajar en la parte espiritual, hermanos? Primero cambiando uno, pero también compartiendo lo que tenemos, ¿cierto o no? Dice nuestro Señor Jesucristo allá en San Mateo capítulo 10, ¿de gracias recibiste? Da de gracias. ¿Nosotros recibimos la gracia de Dios? Sí, al escuchar su evangelio, al que Dios, hermanos, y lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, que siendo muertos, Dios nos trajo de allá, aquí. Fíjense, lo dice en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, que siendo muertos nosotros, nos trajo de allá para vida. Fíjense, hermanos, qué grande gracia recibimos de parte de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? De esa gracia que yo tengo, ahora se las tengo que compartir. Este pasaje, hermanos, Isaías capítulo 40. Cuando sentamos algo que por ahí, hermanos, nos esté desviando de este camino, de lo que yo les mencionaba al final de la predicación de la mañana, leamos este pasaje, hermanos. Tengan este pasaje en su mente, dice así, capítulo 40, versículo número 30. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Los mancebos se cansan, pero aquellos que tienen la puesta la esperanza en Dios son como las águilas, hermanos. Se renuevan y siguen adelante, hermanos. Nosotros, hermanos, cuando llegamos a la iglesia de Dios, algunos llegamos ya, algunos llegamos de pequeños, otros llegaron a una edad, a lo mejor de juventud, otros a edad de madurez, pero algunos llegaron al final, hermanos, en el ocaso de la vida. Y por el poco tiempo, hermanos, que tienen, ¿ustedes creen que solamente se van a dedicar a escuchar? No, hermanos. Cuando entendemos este pasaje, entendemos que ¿quién es el que nos da la fuerza para seguir adelante en nuestra vida? Dios. Los mancebos se cansan, Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Puedo tener 70 años, hermanos, pero espiritualmente puedo tener una juventud. Otro pasaje, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a invitar a los hermanos, pónganse de pie. Vamos a leer este pasaje. Ya voy a ir finalizando, todavía no finalizo la predicación, pero quiero que leamos este pasaje, hermanos. Este pasaje donde el apóstol Pablo está invitando a los hermanos de Corintio. ¿Y qué les está diciendo? Algo interesante, ¿sí? Capítulo 4, hermanos, de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos. Vamos a leer el versículo número 16 y vuelven a tomar sus asientos, ya para ir finalizando, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Si ya estamos ahí, hermanos, leamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Y continúo con la lectura y dice así, hermanos, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra una sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Dios nos ha hecho una promesa, ¿sí? ¿Cuál es esa promesa que Dios nos ha hecho? La vida eterna. Así lo dice el apóstol. La promesa que Dios nos ha hecho es la vida eterna. Y voy a retomar el versículo, hermanos. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque hermanos, tóquenlo, siéntanlo. Este hombre exterior se va desgastando y sí se va haciendo viejo, ¿verdad? Porque ya para el próximo año ya vamos a tener un año más de vida. Pero ¿qué creen, hermanos? El interior se renueva día con día, porque no vemos las cosas materiales, hermanos, porque estamos más enfocados a las cosas espirituales. Y ese es el reflejo, hermanos, del crecimiento espiritual, de la edad espiritual que cada uno de nosotros tenemos. El que tiene una edad espiritual, y aquí voy a hacer unas observaciones, hermanos, el que tiene ya una edad espiritual, como lo menciona el apóstol Pablo aquí, como lo menciona en Hebreos, respeta una ley de alimentación, cumple el sábado de tarde a tarde, ¿cierto o no? Ofrenda y diezma, ¿cierto o no? Cumple una ley de purificación, cumple con las 3 festividades y está dispuesto a servir, y si hay que hacer el servicio entre semana, ¿qué creen?
Base, ¿eh? No mirando las cosas materiales, sino las cosas espirituales. Y cumple, hermanos, empieza a cumplir todo lo que Dios en algún momento le está solicitando. ¿Para llegar a dónde? Dice carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. ¿Para llegar a dónde, hermanos? ¿A dónde creen que lleguemos? A la meta. Pero aquí lo dice algo muy interesante el apóstol Pablo. Dice el capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Creen que podamos llegar a esa perfección, hermanos? Sí, sí, sí se puede llegar. Y hay un camino, hermanos, hay un camino que nos ayuda. En la Biblia, hermanos, y luego vamos a hablar de eso la próxima ocasión y me lo recuerdan, porque luego vengo y platico otras cosas, pero se me van pasando los temas que voy dejando por ahí. Otra ocasión, hermanos, vamos a hablar exactamente de esto. Dice ahí el apóstol Pablo que el vínculo de la perfección, ¿cuál es? Es un pasaje bíblico, la caridad. Y para poder llegar a la caridad también el apóstol Pablo hace mención de un proceso que se tiene que pasar: templanza, paciencia, fe, y empieza a mencionar ciertos requisitos y al final, ¿qué creen que aparece? La caridad. La caridad es, hermanos, un fruto del Espíritu, ¿sí? Pero es el vínculo de la perfección. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Espero, hermanos, que hoy en este día, pues sí reflexionemos en esa parte. ¿Tenemos una edad biológica? Sí. ¿Tenemos una edad cronológica? Sí. Pero también, hermanos, analicemos, ¿tenemos una edad espiritual? Sí. ¿Qué tanto he crecido espiritualmente y cuál es mi edad espiritual en este momento, hermanos? Tengo la edad que a lo mejor cuando hice el pacto con Dios en esa fecha y fui una nueva criatura y salí con esa nueva criatura y ahora ya he caminado en este camino, ¿en verdad estoy reflejando la edad espiritual que Dios quiere de mí? Si es así, hermanos, qué bueno, hermanos. Pero si no, tenemos que empezar a caminar, porque los niños, hermanos, no se quedan gateando todo el tiempo, ¿verdad? Aprenden a caminar, aprenden a correr, y luego cuando menos vemos, ya andan por ahí transitando. Espero, hermanos, que esto nos ayude mucho a reflexionar. Y dice por ahí otro pasaje que el apóstol Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos, probaos si estáis en fe. No vaya a ser que seas reprobados. ¿Y qué crees, hermanos? No puedes llegar a la vida eterna. La promesa está hecha. Nosotros, depende de cada uno de nosotros, poder alcanzarla. Dios bendiga su palabra y el corazón de cada uno de ustedes. Pasa a vosotros, hermano. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Pasa a vosotros.